Muy buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios este día 25 de octubre del 2020. Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder llevar este mensaje, usar las redes sociales para llevar la predicación. Damos gracias a Dios por nuestros pastores, nuestros líderes. Gracias a Dios por aquellos que se han recuperado de sus enfermedades, no solamente el COVID, sino otras enfermedades. Y damos gracias a Dios porque Dios nos ha proveído a todos y nos ha permitido estar bien delante de su presencia. Gracias por este día y vamos a empezar con una oración. Les voy a pedir por favor inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en todo lugar, te damos muchas gracias, Señor, por este y cada día que nos das. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso, eres paciente con todos nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en toda esta situación de la pandemia, Señor, tú nos tienes en tu mano. Te damos gracias porque a pesar, Señor, de las situaciones difíciles que pasamos, Señor, de salud, económicas, de trabajo, familiares, de estados de ánimo, tú estás con nosotros siempre, Señor. Gracias porque los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande. Te pedimos que el mensaje de salvación, Señor, se siga predicando a todos aquellos que no te conocen, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Y te pedimos que cada mensaje, cada oportunidad que haya, Señor, sea bien aprovechada, Señor, para llegar a los corazones de aquellos, Señor, que no han conocido a Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por cada familia de nuestras iglesias, por cada familia de amigos, familiares de otras iglesias. Te agradecemos también, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por tu provisión y su cuidado también para con ellos. Te agradecemos, Señor, por este día que está para predicarse tu mensaje. Te pedimos que sea de bendición para aquellos que lo escuchen, Señor, que lo vean. Y te pedimos, Señor, que todo sea para honra y gloria tuya. Padre, queremos poner en tus manos las situaciones que estemos pasando actualmente, Señor. Hay hermanos que están batallando, Señor, económicamente, por falta de trabajo, Señor, en la salud también. Aquellos que han sido enfermos, Señor, que están teniendo algunas secuelas, te pedimos por ellos. Te pedimos por su salud principalmente, que se recuperen bien, Señor, que tú los ayudes, Señor, a ir cada día, estar bien, Señor, y permitiendo que puedan hacer sus actividades normales, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú des sabiduría a nuestras autoridades, Señor, respecto a todos los cambios que hay, Señor, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestras comunidades. Y te pedimos, Señor, para que en el tiempo que tú tengas preparado, Señor, esta pandemia vaya terminando, Señor. Sabemos que tal vez el regresar a actividades como trabajos, escuelas, Señor, no va a ser como antes, pero te pedimos, Señor, que simplemente sea todo esto para bien y con un propósito. Te pedimos también, Señor, para que nuestra iglesia esté tranquila, Señor, sabiendo que tal vez no nos podemos reunir físicamente todavía por algún tiempo, y te pedimos solamente paciencia, Señor, y al igual, Padre, que cada mensaje sea benéfico para nosotros. Queremos poner en tus manos, Señor, a nuestros pastores y nuestros líderes, Señor, en sus decisiones. Y, Señor, ponemos a cada familia también en tus manos para que tú seas con ellos, aquellos que están lejos de nosotros, que no están aquí en Monterrey, Señor, que tú los bendigas y los guardes también, Señor, que también cuides sus trabajos y prosperes sus negocios, Señor. Gracias, Señor, por todo tu amor. Te pedimos que te quedes con nosotros y que todo este culto, Señor, sea para honra y gloria tuya. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonar nuestro primer himno que tiene por nombre Solo de Jesús la sangre, y les invito para que todos juntos entonemos este himno para honra y gloria de nuestro Dios. Jesús la sangre, precioso es el raudal.
Jesús la sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, otro manantial, solo de Jesús la sangre. Muy bien, damos gracias a Dios por este himno, solo de Jesús la sangre. Les voy a invitar en este momento a tener la lectura que vamos a tener en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 7. Les voy a dar unos momentos para que se preparen y para tener la lectura todos juntos. Muy bien, vamos a empezar la lectura en este momento. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios bendiga su palabra. Les invito a entonar nuevamente lo que son un himno, o el siguiente himno, que tiene por nombre, a su nombre, gloria. Nuevamente les pido, por favor, entonen este himno para honra y gloria de nuestro Dios. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpia en su sangre es mi corazón. Llena es mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, fue puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Muy bien, después de haber entonado este último himno, les voy a invitar a que podamos prepararnos para escuchar el mensaje a cargo de nuestro pastor Cristóbal Jiménez y que sea de bendición para sus vidas. Les deseo que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a vernos a través de este medio. Es una bendición que pues podamos tener este privilegio de que domingo tras domingo podamos tener palabra de Dios para nuestra iglesia, para todos aquellos que nos siguen, a quienes les agradecemos esta bendición de que puedan ver nuestras predicaciones, nuestros estudios, y agradecemos al Señor también porque podemos llegar a personas que tal vez no podríamos llegar si estuviéramos en otras condiciones. Siempre hay que recordar que lo que dice la palabra de Dios, que
todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Entonces, este es, creo, una bendición para nosotros el que podamos estar experimentando esto. Pero no debemos dejar de orar por toda esta situación, aún por los médicos, por todos los que están en el sector salud, por los gobiernos, porque pues se enfrentan a situaciones complicadas, sobre todo en la toma de decisiones, y creemos que nosotros podemos contribuir con ellos en oración y orar por a nuestros hermanos en Cristo que puedan estar afectados por esta situación, que el Señor les ayude, y también por aquellos que por otras enfermedades también puedan estar sufriendo. Así que no dejemos de orar los unos por los otros, hermanos. También quisiera recordarles que mientras esté esta pandemia y mientras la situación no disminuya y las autoridades no nos den un poquito más de luz, pues continuaremos de esta forma. Espero que el Señor nos ayude para poder estar sosteniendo nuestros cultos y sobre todo sosteniendo nosotros en cuanto a nuestra fe, porque eso es importante. Ya iremos dando detalles, primeramente Dios, de todo esto que vayamos sabiendo de parte de las autoridades. Entre tanto, creo que podemos seguir orando por toda esta situación. Quisiera también pedirles que mantengan en sus oraciones a dos jóvenes, uno es miembro de nuestra iglesia, la hermana Daniela Urbano y su prometido Aldo Rivera. Tienen pensado tener su acción de gracias por su boda el día 7 de noviembre. Esperemos que pues todo salga como ellos le han pedido al Señor. Entonces, oremos por ellos. Simplemente creo que toda esta situación les ha complicado un poquito la situación, pero esperemos que todo pueda estar bien para ese día. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora del día por lo bueno que eres con nosotros, al darnos la oportunidad de despertar con bien, de tomar alimentos para el sustento de nuestro cuerpo, tomar fuerzas, Señor, para todas las actividades que hayamos de realizar en este día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por la atención de cada creyente que pone, Señor, cuando escucha tu palabra. Te pido que seas tú y tu Espíritu Santo, Dios, en nuestros corazones, el que despierte a cada uno en lo personal para adorarte como tú esperas que te adoremos. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de aquellos que puedan estar infectados o sufriendo por alguna otra enfermedad. Y también queremos pedirte por estos dos jóvenes que se han comprometido en matrimonio. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén. Vivimos en un mundo con dos realidades. Es decir, un mundo cuyo objetivo de parte de Dios fue que el hombre pudiera tener un lugar donde desarrollarse, un lugar donde pudiera ensalzar el nombre de Dios. Pero cuando uno lo ve, a grosso modo, todo lo que está sucediendo, siempre encuentra uno dos realidades, dos posturas completamente diferentes. Por ejemplo, algunos hablan con verdad, otros hablan con mentira. Unos buscan adorar a Dios, otros simplemente no lo hacen. Sencillamente fingen adorar a Dios. O buscan otros a Dios y otros completamente lo rechazan. Algunos tratan de caminar en integridad, otros simplemente ni siquiera se preocupan por ellos. Por eso es que es importante que nosotros consideremos que en este mundo que está plagado de estas dos realidades, podamos nosotros determinar, como la palabra de Dios dice, cuál de los dos caminos tomaremos. Porque la Biblia habla de la vida y habla de la muerte, habla de la salvación y habla de la condenación, pero también habla del camino o la puerta estrecha y habla del camino y de la puerta ancha. Entonces nosotros tenemos que pensar en todo eso de lo que sentencia la palabra de Dios. Por eso le he titulado a este mensaje, Un mundo con dos realidades.
y he tomado como base el pasaje de Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 7, hablando de la vida de Adán y Eva, del desarrollo de su familia y hablando de los dos hijos en particular de este matrimonio. Queremos pensar que Dios, cuando establece al hombre en el huerto del Edén y lo pone allí, lo puso para que él pudiera disfrutar de todo lo bueno que Dios había hecho. E indudablemente cuando uno lee la Biblia puede darse cuenta de eso, pero llega el momento en que empieza a vislumbrarse estas dos realidades en ese mundo que Dios había creado. El pasaje que ya se leyó, que es Génesis 4 del 1 al 7, habla precisamente del desarrollo de la familia en esta porción que estoy tomando y su realidad con Dios. De hecho, el capítulo 4 habla de varios temas importantes, pero quiero tocar principalmente estos primeros 7 versículos para hablar precisamente que el verdadero adorador da su corazón antes que su ofrenda. Lo voy a repetir nuevamente. El verdadero adorador da su corazón antes que su ofrenda. Y no significa que el hecho de dar el corazón en primera instancia quiere decir que vamos a dar la ofrenda que nos plazca. No, no quiere decir eso. Espero que pueda yo darme a entender en el desarrollo de este mensaje. ¿Qué es lo que podemos observar en este texto en relación a la adoración a Dios? Creo que podemos desarrollar dos señalamientos, dos pensamientos que hay en este pasaje que considero yo que son personales en cuanto a la adoración a Dios. Y el primer pensamiento le he titulado la concepción de la adoración a Dios. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muy temprano en la historia de la Biblia podemos encontrar los primeros detalles sobre el pecado. Y no solamente los primeros detalles sobre el pecado, sino los primeros detalles del matrimonio, pudiéramos decir. Los primeros detalles de la familia o del desarrollo de la raza humana o de la propagación de la raza humana. Es poco lo que encontramos de sus actividades diarias, pero todo lo que vemos nos enseña, lo que la palabra de Dios nos enseña, creo que es suficiente para saber lo que hacían de antemano, aunque no tengamos todos esos detalles. Todos sabemos que el pecado arruinó todo lo bello que el hombre podía disfrutar en la relación con Dios. Cuando el hombre decidió pecar, no solamente existía el conocimiento del bien y del mal, sino creo yo que incluso existía una concepción de Dios. Por eso leemos aquí en el primer pasaje que acabo de leer hace un momento, que cuando Eva concibe a Caín, dice ella: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esto me lleva a pensar que esa concepción de la adoración a Dios es por la bondad recibida de parte de Dios. Lo que pudiéramos notar, porque dice después el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Es decir, aquí vemos el desarrollo de la familia, el matrimonio impulsado por lo que Dios le ha dicho, la instrucción que Dios le ha dado de concebir o de multiplicarse. Entonces vemos cómo se empieza a desarrollar esto que Dios ha dicho al hombre o le ha ordenado al hombre. Conoció entonces Adán a Eva, y Eva concibió, dice la palabra de Dios allí, un varón, o fue concebido un varón, y agrega: por voluntad de Dios, por voluntad de Jehová. Algunos eruditos creen que cuando Eva da esta expresión, que había adquirido por voluntad de Jehová un varón, algunos piensan
que Eva estaba diciendo que ella, al igual que Dios, tenía la capacidad de dar vida. Otros dicen que realmente lo que Eva estaba haciendo era agradecerle a Dios por la bendición de haber podido ser un instrumento usado por Él para traer vida a este mundo. Parece ser que eso es lo que el texto nos sugiere, independientemente de lo que otros piensen. La palabra de Dios nos enseña aquí que ella lo que expresa es, o reconoce más bien, que es por voluntad de Dios que ha adquirido varón. Vemos entonces que Eva es la primera mujer o la primera persona que adora a Dios. No pudiera menos que entender esta expresión como un gesto de gratitud al Señor, como un gesto de reconocimiento al Creador, como un gesto de bondad hacia lo que Dios le ha dado a ella, que la ha bendecido grandemente por darle el privilegio de ser madre. Eva expresa su gratitud, expresa su gozo, su fervor, y era precisamente por esta gran bondad de Dios. Dicen los que se dedican a dar los nombres o los significados de los nombres que Eva significa vida. Y en ese sentido, entonces vemos que Dios la usa. Es un instrumento valioso en las manos de Dios para la reproducción de la raza humana. Pero ella reconoce que esto es por voluntad de Dios. Y me lleva a pensar a mí que es un gesto de adoración de esta mujer, porque reconocía que por el favor de Dios había dado un hijo, y ese hijo era varón. Aquí se expresa lo que nosotros conocemos como el libre albedrío que Dios ha dado al hombre, no solamente para que el hombre busque a Dios, sino incluso, como señala aquí el texto, sino para expresar lo que había en su corazón. Por eso leemos aquí que esta expresión que Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, nos hace ver precisamente ese gesto de adoración a Dios. Y déjenme decirles que cuando adoramos a Dios, no solamente es cuando entonamos un himno, no solamente es cuando traemos algún presente a Dios, sino incluso es cuando realmente de nuestro corazón sale la gratitud por lo grande, lo hermoso, por lo bendecido que hemos sido por Dios. Ese es un acto de adoración precisamente. Pero noten algo, hermanos, sin ser dogmáticos, solo como una observación al pasaje. Cuando Eva concibió, o dio a luz más bien a Caín, al expresar que era por voluntad de Dios que había adquirido varón, expresa gozo y reconoce seguramente e incluso agradece a Dios. Pero cuando se habla de Abel, no vemos que haya ninguna expresión. Solo es una observación que veo en el pasaje. No puedo asegurar algo más allá, más que lo que he podido encontrar o investigar al respecto. No hay ninguna expresión. Algunos dicen que el nombre de Abel significa soplo. Y quizá por eso lo efímero de su vida, que posteriormente fue quitado de este mundo por su propio hermano, hablaba de él. Otros piensan que pues era algo así como un personaje no tan fuerte, sino débil. No sabemos porque la Biblia no dice nada de eso, pero algo muy importante que podemos notar de esto, y creo que es lo que sucede en nosotros, que muchos padres, cuando van a nacer el primer hijo, cuando nace el primer hijo, es una algarabía pura. Realmente es un gozo enorme. ¿Y qué padre no se goza cuando viene al mundo su primer hijo? Estoy seguro que lo mejor se le compra, se desboca uno, quiere uno tener todo bien adornado para recibir al rey del hogar. Cuando viene el segundo, pues en muchos casos parece que ese gozo va disminuyendo, y ya no dijéramos del tercero. Pero en este caso podemos notar que no hay ningún gesto, y es una sola mera
observación que hago ahí, porque tanto Adán como Eva se enfrentaban a una nueva experiencia, a la experiencia de la paternidad y de la maternidad. Si bien es cierto que como padres, o que los padres, hablando de los varones, experimentamos la paternidad, hay algo tan importante que creo que la maternidad es una experiencia única en cada mujer. Si recuerdan el pecado, después del pecado, la sentencia que Dios le da a Eva es que iba a multiplicar los dolores en sus preñeces. Con dolor iba a dar a luz. Y qué experiencia tal vez tan más extraordinaria y única para cada mujer, que después de tener todos esos dolores pueda abrazar como una bendición ese regalo de Dios que es el Hijo. Y esto, hermanos, creo que debe doblegar nuestro corazón como padres en adoración y gratitud al Señor por su gran bondad. Quiero pensar por un momento qué es lo que está haciendo Eva con esta expresión, aunque algunos estudiosos digan que está pensando otra cosa. Pero me lleva a pensar a mí que es un gesto de adoración a Dios, que su concepción que ella tenía con Dios era el hecho de agradecer, a pesar de que habían pecado y habían sido expulsados del huerto, agradecerle a Dios por esa gran bondad de poder abrazar a su primer hijo. Y es una gran responsabilidad y privilegio que tenemos los padres. Pero creo que en la concepción que podamos tener de Dios, aún por nuestros hijos, debemos adorar al Creador por esa bendición que nos da Él de tenerlos. Cuando uno lee el capítulo 1 de Job, los versículos 4 y 5, la Biblia dice que Job era un hombre extraordinario en una relación extraordinaria con Dios. Y era un hombre rico, completamente rico, dice la palabra. Y tenía sus hijos. Y sus hijos hacían banquetes, dice el versículo 4 y 5 de esta manera. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué bella enseñanza de este hombre para nosotros. Un hombre, un padre que se preocupaba por sus hijos y que venía ante el trono de la gracia, no solo para agradecerle a Dios por sus hijos, para adorar al Dios eterno por sus hijos, sino para decirle, Señor, si ellos han pecado contra ti, tú perdónalos, por favor. Ese es un gran privilegio que tenemos los padres, y es una gran responsabilidad, y es un gran compromiso que tenemos. Es verdad que tal vez no todos pudieran agradecer por los hijos, pero déjeme decirle algo. Todos sí podemos agradecer porque somos hijos. Y podemos agradecer por nuestros padres incluso, por el hombre y la mujer que Dios usó para que nosotros viniéramos a este mundo, pudiéramos tener vida y pudiéramos llamarnos como nos llamamos y pudiéramos llegar a ser lo que hoy en día somos. No sería, creo, nada extraño que como padres nosotros pudiéramos tener esto como un buen motivo de adoración a Dios, por esa bondad de poder abrazar a nuestros hijos. Y es lo que veo que Eva hace con esta expresión. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Dios, por voluntad de Jehová, usted y yo hemos podido tener ese gran privilegio de tener hijos, de abrazarlos. Y si hay un momento y si hay un caso que no pueda decir lo mismo que puedo decir yo u otro o alguno de ustedes, sí puede darle gracias a Dios por ser hijo,
porque hubo un padre y una madre que pudo abrazarlos. Y quizá en su desconocimiento de Dios, es muy probable que le agradeció a Dios por esta gran bendición. Pero el hecho de esa concepción de Dios no solamente era por esa bondad, sino también por las capacidades más bien dadas por Dios. Dice el versículo 2, la segunda parte: y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos fueron los primeros oficios o trabajos designados por Dios: la agricultura y la ganadería. ¿Cómo pudieron aprender esto? Bueno, la palabra de Dios nos indica en el capítulo 2, los versículos 15 y 20, lo siguiente. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía la responsabilidad de parte de Dios de labrar la tierra, de cuidarla, de conservarla para su sustento, para glorificar el nombre de Dios incluso, porque todo venía por la mano de Dios. Y el versículo 20 dice: y Adán puso nombre a toda bestia y ave de los cielos. Y noten, por favor, si tienen ese pasaje, Génesis 2, 20, y a todo ganado del campo. No era desconocido entonces ninguno de estos oficios, tanto la agricultura como la ganadería. Eran oficios dados por Dios. Dios no se equivoca con lo que hace de ninguna manera. Por eso cuando Dios vio al final de la creación lo que había hecho, dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Hermanos, sin duda, nadie en su sano juicio pensaría que ser agricultor es algo fácil. Pues Pablo dice, cuando escribe a Timoteo, que el agricultor tiene que esperar con paciencia. Tiene que ser paciente y tiene que esperar la bondad de Dios para levantar sus cosechas. Pero tampoco se podría menoscabar el trabajo de ser pastor de ovejas, porque conllevaba también mucho trabajo. El hecho de buscar buenos pastos, el hecho de cuidar a su rebaño, el hecho de estar pendiente cuando iban a dar o iban a parir las ovejas, el hecho de cuidarlas de los animales que pudieran arrebatárselas de sus manos, los lobos, los osos. Tenía mucho trabajo, incluso tenía que curarlas cuando estaban heridas o posiblemente cargarlas sobre su hombro. Era un trabajo demasiado arduo, así que ambos trabajos conllevaban esfuerzo por parte de quien lo realizaba. Si notamos, el oficio de agricultor se menciona antes que el de pastor de ovejas, porque dice la Biblia que Caín fue agricultor, es decir, se dedicó a las labores de la tierra, a labrar la tierra, a cultivar la tierra, pero Abel era pastor de ovejas. Qué importante, porque estos dos oficios servían para el desarrollo de la vida. Cada uno entonces debía adorar a Dios por esta bondad que Dios les estaba mostrando, y eso fue lo que hicieron ambos. Dice la Biblia, trajo Caín ofrenda a Dios, y también trajo Abel su ofrenda. ¿Quién les enseñó esto? Pues probablemente sus padres, o lo habían escuchado de sus padres, o Dios mismo. Agricultor y ganadero eran sumamente importantes, dos labores importantes. No me imagino yo una conversación actual hoy, que alguien dijera, ¿y qué estudió tu hijo? No, pues es agricultor. Pues el mío es pastor de ovejas, es ganadero. ¿Y dónde estudiaron? ¿Dónde estudió el tuyo? No, pues en la Universidad del Edén. No es una buena universidad. Como que parece que ese hilo ha quedado en nosotros, porque hoy se discute o se compite. ¿Qué trabajo es mejor? Si este o el otro. Y entonces entra el ego del hombre,
porque hay una competencia que consigna entre pensar cuál de los dos pudiera ser mejor, pero llegan a un punto, hermanos. No hay gratitud a Dios por lo que hay, por tenerlo. Se ha llegado a pensar que la preparación o la capacidad de las personas, que no dudamos que eso contribuya, es lo que hace posible que tengan ciertas cosas. Pero en realidad los creyentes debemos aprender a adorar a Dios por el trabajo que Él nos ha dado. Y saben una cosa, hermanos, yo creo que cuando desempeñamos nuestro trabajo con dedicación, con ahínco y con esmero, con respeto, entonces damos gloria a Dios por lo que Él nos ha dado. Cuando respetamos el lugar donde nos han contratado, cuando respetamos los utensilios de la empresa, estamos adorando a Dios con eso, porque estamos dando testimonio del temor que tenemos de Dios. Estos hombres, Caín y Abel, dice la Biblia que trajeron ofrenda a Dios. Uno era agricultor y el otro era pastor de oveja. Yo pregunto, ¿cuál es tu concepción en cuanto a la adoración de Dios por lo que Él te ha dado? Tal vez tú sabes música, es probable. Pues adora a Dios con ello, pero no quieras imponer que lo que tú haces es mejor. Si tú eres una persona creativa para las cosas de Dios, pues adora a Dios con ello, pero no quieras imponer que eso es lo mejor para los demás. Si a ti se te da bien servir, adora a Dios con ello, pero no quieras pensar que tu servicio es mejor que el de los demás. Así que el primer señalamiento que encontramos allí, enclavado en este pasaje, es en cuanto a la concepción que cada creyente debe tener de Dios. Adoramos a Dios, o podemos adorar a Dios cuando de nuestro corazón sale gratitud por nuestros hijos, como lo hizo Eva. Podemos adorar a Dios por las capacidades que nos ha dado para desarrollar nuestro trabajo y agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. En realidad creo que nosotros tenemos que pensar que eso que hoy tenemos no lo tenemos por nuestras fuerzas, porque si Dios quisiera nos los quitara. Pero gracias a Dios por su bondad, porque nos permite tenerla. El segundo pensamiento tiene que ver con las actitudes en la adoración a Dios. Muchos creyentes, muy posiblemente creo, han llegado a pensar que adorar a Dios es solamente por traer una ofrenda. La ofrenda yo creo que es el resultado de una comunión íntima con Dios, y que no debe provenir de una concepción mecánica de Dios, sino que debe provenir de esa relación íntima que hay con Dios. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos que pueden ilustrar muy bien nuestro punto, pero creo que este texto nos puede ayudar para ver eso, porque allí vemos las actitudes en cuanto a las características de las ofrendas. Fíjense lo que dice el versículo 3 y 4 en su primera parte. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Se han dicho muchas cosas al respecto. Se han levantado muchas posturas en lo que significa uno u otra cosa. Pero sin embargo podemos notar en este pasaje o en estos versículos que las ofrendas fueron personales. Cada uno dispuso de lo que tenía. Personalmente la trajeron a Dios. Si notamos todo lo que ha pasado previamente en el huerto del Edén, y lo que el capítulo 3 nos enseña del libro de Génesis, podemos notar que tanto a ellos como a sus padres el pecado los había afectado. Ellos habían nacido
según la imagen de Adán, dice el capítulo 5 de Génesis, con una naturaleza pecaminosa. El pecado los había separado de Dios y había la necesidad básica espiritual de tener comunión con Dios. Por eso vemos que los hijos de la pareja expulsada del Edén nacen y subsisten incluso fuera del Edén, tratando de encontrar o reencontrarse con Dios. Y es por eso que dice la palabra de Dios ahí, andando el tiempo, Caín trajo ofrenda a Jehová y Abel también trajo. Cada uno en lo personal trajo su ofrenda a Dios. Aquí se expresa ese pensamiento. Por ello la ofrenda, creo yo que todo creyente que debe traer a Dios debe ser de manera personal, como personalmente se debe adorar a Dios. Pero esta ofrenda también fue de manera voluntaria. Las expresiones Caín trajo y Abel también trajo denotan precisamente que las ovejas presentadas a Dios fueron voluntariamente. Nadie los obligó, no dice el pasaje que alguien los haya obligado a traer una ofrenda a Dios. Nadie los persuadió. Y creo que así debe ser, hermanos, lo que cada creyente debe tener en mente. Así debemos actuar delante de Dios, de manera voluntaria, ofrendarle a Dios lo que nosotros estimamos que debe agradarle al Señor. Hace algunos años, un pastor platicaba que estaban construyendo su templo y ya habían puesto las 4 paredes y el techo, las ventanas, y faltaba la puerta principal. Todos los hermanos se esforzaban con sus diezmos, con sus ofrendas y aparte con ofrendas voluntarias, de manera extraordinaria para seguir la edificación del templo. Que cierto día vino un miembro de la congregación y le dijo: pastor, aquí está mi diezmo. Nada más que quiero pedirle un favor. Pues el pastor pensó, a lo mejor va a pedirme que yo ore por él, y claro que voy a orar por él. Pero lo que este hombre le dijo lo dejó pensativo. Le dijo: quiero que mi diezmo lo usen específicamente para comprar la puerta principal del templo. Hay suficiente dinero allí como para hacerlo. Yo no sé qué harían usted o yo, pero este pastor le dijo: hermano, si usted va a condicionarle su diezmo a Dios, es mejor que se lo quede. Porque lo que le damos a Dios debe ser de manera voluntaria, sin condiciones. Lo que vemos aquí es que tanto Abel y Caín trajeron su ofrenda y no estaban condicionando a Dios. No podemos notar eso en el pasaje. Al contrario, la habían traído. No quisiera pensar, hermanos, que usted y yo pudiéramos estar pensando de esa manera, condicionando lo que le damos a Dios. Si sirvo es para que Dios me bendiga, si sirvo es para que me den privilegios, o si hago esto o lo otro es para que puedan tomarme en cuenta. No podemos condicionar lo que le damos a Dios. Ya sea que lo adoremos de la forma en que lo adoremos o dando lo que podamos dar en ofrenda al Señor. No podemos condicionar a Dios. Pero puedo pensar que a veces hay creyentes que tratan de condicionar a Dios. No solamente esta ofrenda fue de manera personal y voluntaria, sino incluso fueron ofrendas de acuerdo a su oficio. De acuerdo a su oficio. Cuando yo inicié mi ministerio, había un hermano anciano en la congregación. Él tenía una pequeña parcelita. Cada semana, llegaba con calabazas o con una raíz que allá en el sureste de México se conoce como yuca, con chayotes. Y decía: hermano, yo sé que Dios no se los va a comer,
pero usted sí puede comérselos. Yo se los ofrendo a Dios para que usted se los coma. Y nos llevaba cada semana del fruto de su esfuerzo, de su trabajo. Y era una bendición poder comer frutas frescas, obviamente, o verduras frescas. El texto dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Lo resultante aquí es que ambos adoraron con el producto de su propio trabajo, de lo que Dios les había dado. El señalamiento parece ser que la ofrenda de Abel era la mejor, pero no se puede concluir que la ofrenda de Caín no lo fuera. Más adelante veremos algo de eso. Si notamos el texto, lo que dice: fue Caín el primero en traer ofrenda, pero también observamos que los dos hermanos trajeron del fruto de su trabajo. Algunos han pensado que Caín no hizo lo que Dios esperaba que hiciera, en el sentido de que debía traer lo mismo que trajo su hermano Abel. Bueno, no parece enseñar eso el pasaje. En realidad no es lo que enseña desde el punto de vista que lo vemos literal. Es aquí donde se observa que el propósito de la ofrenda que damos a Dios debe ser el reconocimiento que cada uno tiene de Dios, de la acción de gracias por la bendición que Dios merece o que recibe, y seguramente por la súplica por lo que vendría en el futuro. Hermanos, cada uno debe preguntarse si su ofrenda, del tipo que sea, lo hace de manera personal, lo hace de manera voluntaria y lo hace para adorar a Dios. ¿Cuántos cristianos adoran a Dios con sus ofrendas, o vamos a ponerlo entre comillas, pretenden adorar a Dios con sus ofrendas porque se sienten obligados, como para que nadie diga, para que nadie pueda hablar mal o criticar? Otros pueden pretender adorar a Dios por tradición. ¿A esto es lo que hacen los cristianos? Bueno, pues entonces voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Aún otros lo hacen por convicción. Están convencidos de que hay que darle a Dios. Pero aunque se haga por estas motivaciones, lo importante de todo esto, hermanos, es que la ofrenda que damos a Dios debe ser personal, voluntaria y no presionado por las circunstancias de ningún tipo. No para que otros nos vean, sino para adorar a Dios. Si lo hago presionado por las circunstancias, seguramente Dios no recibirá esa adoración. Si lo hago porque pienso que eso es lo que debe hacer el cristiano, seguramente Dios no va a recibir esa bendición o esa adoración. Usted tiene que adorar a Dios. Yo tengo que adorar a Dios cuando damos nuestras ofrendas y la damos como Dios espera que la demos. Las características de las ofrendas son una parte fundamental cuando de adorar a Dios se trata. Pero más allá de eso, también está la característica del adorador. Dice en los versículos 4 al 7: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Las características del adorador eran importantes, porque en esto se vislumbra la actitud en la adoración a Dios, no solamente en las características de la ofrenda, sino incluso en la característica del que va a adorar.
La segunda parte del versículo 4 y la primera parte del versículo 5, según notamos en nuestro pasaje, solamente dicen: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Estas expresiones levantan muchas interrogantes para nosotros y han levantado muchas interrogantes para todos los estudiosos. Pero el texto no nos dice la razón del por qué Dios actuó de esta manera. ¿Que acaso Abel era el preferido de Dios? Algunos han llegado a pensar y tratando de encontrar en la Biblia un sustento, han llegado a pensar que Dios siempre prefirió a los hijos menores. Y piensan, por ejemplo, en Esaú y Jacob. Pero no pudiéramos determinar eso por lo que vemos en este pasaje. No nos da la razón, pero yo creo que Dios aquí nos presenta la realidad de que a Él nada se le escapa. Cuando el profeta Malaquías le habla al pueblo de Israel y describe toda la deshonra que el pueblo hacía para con Dios, la Biblia dice en el capítulo 1, los versículos 6 al 8, que incluso los sacerdotes no solo permitían que el pueblo deshonrara a Dios, sino que ellos mismos deshonraban a Dios. Y cuando Dios los confrontó, ellos preguntaron: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo todos los días. Los sacerdotes debían hacer un pan especial para presentarlo a Dios. Probablemente el pan de la proposición que debían poner en la mesa todos los días. Pero era un pan inmundo. No dice la Biblia de qué tipo era. Simplemente que no era agradable a Dios. Y dijiste, incluso dice Dios, que ellos dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios les contesta: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. No importa lo que le pongamos a Dios. Oh, pero tenemos que ponerle un pan especial y que debemos hacerlo con nuestras manos y estos ingredientes. No importa, cualquier cosa, Dios se va a agradar de ello. Permitían los sacerdotes esto. Y entonces ellos tomaban la mesa de Jehová, como dice la palabra, de forma despreciable. Despreciaban a Dios. Y Dios continúa diciéndoles: cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, es decir, los animales que traían a presentarlos, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba molesto y estaba exhortando al pueblo o reprendiendo al pueblo y a los líderes incluso del pueblo por lo que estaban haciendo. El pueblo deseaba ser bendecido por Dios, pero lo deshonraban. Deseaban ver la misericordia de Dios para sus vidas, pero incluso no le daban a Dios lo que Él merecía. ¿Dónde estaba el problema del pueblo? Estaba en su corazón y sus ofrendas. Y noten, el corazón del pueblo era malo y las ofrendas que presentaban también eran malas, porque no eran aceptables delante de Dios. Hermanos, no solo tenemos que preguntarnos de qué manera, o de manera personal más bien, si nuestro corazón y nuestras ofrendas no son como las que presentaba el pueblo de Israel a Dios. Aquí sí vemos que tanto el corazón de los hombres, de los adoradores, era malo, y también sus ofrendas eran malas. Pero cuando notamos aquí en Génesis el rechazo de Dios para con Caín o la aceptación de Abel, todo indica que no fue por el tipo o la calidad de la ofrenda. Si usted busca rápidamente Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice de esta manera. Hebreos 11:4, por favor, yo lo tengo aquí en mis notas, pero búsquelo, por favor. Hebreos 11:4. Dice
La primera parte, por la fe ofreció a Dios, hablando de Abel, a Dios más excelente sacrificio que Caín. Noten la expresión, más excelente sacrificio. Fíjense bien en esa expresión y preguntémonos, de acuerdo a esa expresión, ¿era del todo mala la ofrenda de Caín? Pues parece que no. ¿Había algo de excelencia en la ofrenda de Caín? Pues parece que sí, porque dice más excelente. A menos que la traducción nuestra esté equivocada. Otros lo han traducido como mejor, que fue mejor la ofrenda de Abel. Pero me da a mí la impresión entonces de que no era por allí el punto, por el tipo o la calidad de ofrenda. Porque todo parece indicar que había algo de bondad en la ofrenda de Caín. Que Dios haya aceptado a Abel y su ofrenda y rechazado a Caín y su ofrenda nos hace preguntarnos, si el problema no estaba en la ofrenda, ¿dónde estaba entonces el problema? ¿Cuál era la verdadera situación por la que Dios no miró con agrado a Caín y su ofrenda? Y sí miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pues tenemos que contestarnos, hermanos, que el problema no estaba en ofrenda, sino estaba en otra parte. Nótenlo, por favor, lo que sigue diciendo el versículo 5, la segunda parte. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto nos da la idea de que el problema de Caín estaba en su corazón, no tanto en la ofrenda. Y voy a explicar un poquito esto. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 12 que las obras de Caín eran malas. Por eso señala el escritor de Hebreos que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios. Se ensañó, dice la Biblia. Tal vez nosotros al escuchar este término, ensañar, podemos pensar inmediatamente en la crueldad que alguien tiene sobre alguien más. Pero la expresión lleva la idea de un enojo desbordado. Piense en usted, como yo pienso en mí. ¿Cuándo fue aquella vez que se enojó al grado de que hasta le temblaba la cara? Al grado de que sentía romper todo lo que estaba a su alrededor. Bueno, así se puso Caín. Así como se puso usted, se puso Caín. Se ensañó, dice la Biblia, en gran manera. Un escritor dice que era así como que bufaba del enojo que tenía. Podemos imaginarnos entonces la forma en la que estaba Caín. No dudo yo, hermanos, que para Caín Dios era real, pues le trajo una ofrenda a Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sin duda él deseaba quizá tener comunión con Dios, pero la deseaba tener a su manera. Sin duda él sabía que Dios merecía ser adorado, pero lo hacía sin sentirlo. Pero Dios vio en Caín no su ofrenda, sino su incredulidad. Vio su altivez, vio su avaricia y vio que no había gozo en lo que estaba haciendo. Creo que cuando nosotros actuamos de esa manera delante de Dios, al igual que con Caín, o como Caín, Dios nos mira y no aprueba lo que hacemos. ¿Cuántos creyentes hoy en día pueden estar actuando de esa manera? Y no quisiera pensar que fuese alguno de nosotros que estaríamos actuando
de esa forma. Cada creyente debe analizar su corazón a la luz de la palabra de Dios, ya que de nada serviría que diéramos, por ejemplo, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que diéramos nuestro servicio, nuestros talentos, nuestras capacidades, si nuestro corazón fuese parecido al de Caín. De nada serviría, en realidad, lo que trataríamos de hacer. Si queremos adorar como nosotros creemos que es conveniente, si queremos servir como nosotros creemos que es conveniente, Dios vio en este hombre esa incredulidad, esa altivez, esa avaricia tal vez. Y hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Cuando la adoración involucra nuestros pensamientos, obviamente solo pensamos hacer lo que creemos que es bueno para nosotros. Cuando involucra nuestros sentimientos, pues hacemos lo que sentimos. O cuando involucra nuestra voluntad, pues actuamos. Pero cuando involucra estos tres elementos del ser, y hay una concepción verdadera de quién es Dios para nosotros y cómo debe ser adorado, aun con aquello que le presentemos, por muy humilde que sea, ante nuestros ojos, Dios lo recibe con agrado. No era porque el becerro o el carnero o el animal que haya traído Abel era de lo más gordo, ni era porque Caín trajo del fruto de la tierra como algunos piensan. No, el problema estaba en el corazón. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que Caín era labrador de la tierra, lo que pudiéramos decir un agricultor, y Abel era pastor de ovejas, pudiéramos decir un ganadero. Por eso al principio les dije, el verdadero adorador da su corazón antes que su ofrenda. Y no quiere decir, hermanos, que si yo digo, bueno, voy a dar mi corazón a Dios, pero le voy a poner pan inmundo, al cabo Dios no se va a enojar. Voy a adorar a Dios y voy a hacerlo de corazón porque Él me está viendo, pero le voy a traer lo que me sobra o lo que me estorba. Entonces Dios no aceptará y no verá con agrado lo que nosotros hacemos. Dios no vio eso en Caín, es decir, no vio que su corazón estuviera desbordado de gratitud. No vio que su corazón estuviera desbordado en agradecimiento a Dios, de gozo de traer a Dios lo que había. Pero Dios lo invitó a reflexionar. Dicen los versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significa que Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de corregir su camino, de arrepentirse y de tener victoria sobre el pecado si él aceptaba lo que Dios le estaba planteando. Lo que hemos visto a través de este pasaje es que había una concepción de Dios, y por eso Eva dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por eso vemos que tanto Caín como Abel trajeron ofrenda a Dios. Pero Dios estaba viendo el corazón de cada uno, como ve nuestro corazón, como ve su corazón y como ve el mío. Dice la palabra de Dios que el semblante de Caín decayó, su rostro decayó, se puso triste cuando Dios le dijo que no había mirado con agrado, se dio cuenta que Dios no había mirado con agrado su ofrenda. Era tal su enojo que su rostro había decaído. Pero ante la adoración a Dios, Dios le dice, Caín, puedes corregir tu camino si tú quieres.
No dejes que el pecado te atrape. Si te has equivocado, tú sabes, dice Dios, que si hicieres bien, no serás enaltecido, y que si no hicieres bien, el pecado te puede atrapar. Y eso, hermanos, debe darnos que pensar. Si no vaya a ser posible, o sea posible, que nosotros estemos adorando a Dios solo de manera mecánica, solo como un ritual, y que verdaderamente no estemos entregando nuestro corazón. Que vengamos con una ofrenda ostentosa y vistosa, pero que nuestro corazón esté alejado de la verdadera adoración. Que vengamos con aquello que nos estorba o nos sobra, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios. El rostro de Caín decayó. Y en cuanto a la adoración, yo te pregunto, ¿preferirías mantener tu rostro abajo o levantar tu rostro aceptando la alternativa de Dios? Caín no lo hizo. No sé qué harás tú o qué haré yo. Si tú conoces tu situación en cuanto a tu adoración a Dios y de lo que tú le ofrendas, si te sirve el consejo de Dios y te has dado cuenta que lo que le has dado a Dios no lo has dado de corazón, entonces vuélvete a Dios y pídele perdón. Acepta este reto que Dios le hizo a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si mal hicieres, el pecado está a la puerta. No permitas que tus pensamientos o que tus sentimientos te traicionen. Permite que sea la palabra de Dios la que te inunde tu ser. Y si hay algo que tengas que arreglar con Dios en cuanto a tu adoración a través de tus ofrendas, lo hagas en este momento y hables con Dios y arregles cuentas con Él. No permitas que el pecado te atrape y te destruya como le pasó a Caín. Yo te invito a inclinar tu rostro y te invito a pensar por un momento en lo que hemos visto de la palabra de Dios. Y si tienes que hablar con Dios, habla con Él. Sincérate con Él. Dios te conoce y Dios te comprende, pero Él también te da una oportunidad para corregir. Padre, gracias por tu amor y tu palabra. Tenemos que reconocer todos, los creyentes, que en ocasiones decimos adorarte, pero en realidad quizá lo hacemos de manera mecánica. Lo hacemos como un ritual, simplemente porque así hemos aprendido. Pero realmente a veces nuestro corazón puede estar lejos de ti. Te ofrendamos talentos y tú ves nuestro corazón. Como nosotros no lo vemos, tal vez tú puedes ver la altivez, o tú ves la altivez, o ves que no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Tú nos conoces, Señor, y conoces a cada uno de los que han escuchado este mensaje. Yo te pido que si alguien ha hablado contigo en esta mañana, tú lo perdones. Que nos perdones a todos si hemos caído en este desdén. Y que nos ayudes a que podamos, como tú invitaste a Caín, a levantar nuestro rostro delante de ti y decir: Señor, gracias por tu bondad. He venido a adorarte
con lo que hoy te presento. No solo con mi vida, sino por lo que tú me has dado, por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo. Y del fruto de ellos, Señor, en agradecimiento, te adoro como tú lo mereces. En tus manos nos encomendamos, oh Dios. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. No olviden seguir orando y seguir cuidándonos. Les mando un abrazo.